Bienvenidos a la octava sección de la respuesta al pastor Esteban Bor respecto al tema el tomado y el dejado en Mateo 24, 40 y 41. A partir de esta sección iniciamos lo que tiene que ver con el término el dejado o los dejados. ¿Quién es el dejado o quiénes son los dejados en Mateo 24, 40 y 41? Iniciamos diciendo que el término dejado viene del griego aphiemi. Aphiemi es el vocablo griego 863 de los números Strong. Según Jeff A. Weiner, en Diccionario Griego-Hebreo del Nuevo Testamento, hay 4 términos hebreos que se corresponden con aphiemi. Y estos términos son nasá, el vocablo hebreo 5375, y se emplea en el sentido de perdonar, eliminar una ofensa. También el vocablo natán, que es el 5414, y se emplea mayormente en el sentido de dar, conceder, otorgar, permitir. También el vocablo Salah, el 5545, en el sentido de perdonar, pasar por alto la ofensa o una ofensa. Y el término hebreo asap, el 5800, en el sentido de alejarse de o descuidar. Otros términos hebreos del Antiguo Testamento que se corresponden con aphiemi, en este caso según el léxico griego-español del Nuevo Testamento de Alfred E. Tuggy, de Editorial Mundo Hispano, primera edición, 1996, la página 154, son los siguientes, incluyendo algunos de los mencionados ya. Gadal, en el sentido de dejar. Ejemplo, Jueces 9:11. Yatzá, en el sentido de irse dejando algo. Ejemplo, Génesis 35:18. Capar, en el sentido de perdonar, expiar, no tomar en cuenta. Un ejemplo, Isaías 22:14. Noag, en el sentido de dejar. Un ejemplo, Salmo 124 o 125, depende de la versión, y el versículo 3. Y también Génesis 42:33, en el sentido de dejar junto a otro. Otro de los términos que se corresponden con aphiemi, natash, primero de Samuel 17:20, en el sentido de dejar. En este caso, dejar las ovejas. Otro de los términos, nasha, en el sentido de algo no soportado. Ejemplo, Génesis 4:13. Otro de los términos ya visto en el documento anterior, natam, en el sentido de permitir. Ejemplo, Génesis 20:6. Otro más, salah, en el sentido de perdonar o no tomar en cuenta. Ejemplos, Números 14:19 y Levítico 4:20. Otro de los términos que se corresponden con aphiemi, selegá, en el sentido de perdonar o no tomar en cuenta. Ejemplo, Nehemías 9:17. Otro término, visto ya en el documento anterior, asap, en el sentido de dejar abandonado. Ejemplos, Éxodo 9:21, Isaías 32:14. Otro término, patá,
en el sentido de soltado, dejado, soltado o suelto. Salmo 104 o 105, depende de la versión, y el versículo 20. Otro término, calal, calal. Ejemplo, segundo de Crónicas 10:4, en el sentido de quitar la carga, quitar. En este caso, la carga. Otro término, rapá. Segundo de Reyes 4:27 es uno de los ejemplos. Y se usa en el sentido de separar, o separado, o separada. Otro ejemplo, Shebak. Lo tenemos en Esdras 6:7, en este caso en el sentido de dejar trabajar. Otro término, shamat. El ejemplo está en Deuteronomio 15:2 y se usa en el sentido de remitir o no tomar en cuenta. Y un último, shagah. Ejemplo, Isaías 22:4. En este caso, en el sentido de dejado en lamento, en sufrimiento. El doctor Yeshayahu Austridán, en Diccionario Castellano-Hebreo de Editorial Aurora, de Seminario Israelí de Actualidad, la edición 1979, dice que el vocablo hebreo asap de Éxodo 9:21, que es uno de los que, como ya vimos, se corresponde con afiemi, dejado, lo que significa es precisamente dejar. Esto lo dice en la página 51. Pero al mirar en la página 1 del mismo documento puede verse que ese dejar es en el sentido de abandonar, puesto que para abandonar se emplea el mismo término hebreo mencionado, asap. Esta información es muy importante. Que el término hebreo asap, que es uno de los que se corresponde con afiemi o dejado, tiene el sentido, entre otros, de abandonado, dejado solo, dejado sin cuidado. Puede verse también entre otros documentos. En este particular, en Diccionario de Hebreo Bíblico de Moisés Chávez, de Editorial Mundo Hispano, en la primera edición de 1992, en la página 496, donde se dan varios ejemplos de este sentido de ese vocablo. Entre los ejemplos pueden verse en la página 496 los siguientes. El sentido de dejar a alguien solo, y nos da como ejemplo Génesis 2:24, donde dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Segundo ejemplo, en el sentido de dejar abandonado o abandonada. Isaías 60:15, donde leemos: aunque fuiste abandonada y aborrecida, tanto que nadie por ti pasaba, yo haré de ti gloria perpetua, gozo de generación y generación. También en Levítico 26:43a, donde dice: y la tierra será abandonada por ellos, y disfrutará sus sábados. Otro ejemplo de este término, en el sentido de dejar desamparado o desamparada. Isaías 62:12,
donde dice: y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Y Salmo 37:25, donde también se usa el término, donde dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Aquí está el término, Yasab. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni a su simiente mendigando pan. Un ejemplo más de este término, en este caso en el sentido de abandonada, sin cuidado, Nehemías 13:11. Y reprendí a los magistrados y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los junté y los puse en su lugar. También en Isaías 32:14. Porque los palacios serán abandonados, la multitud de la ciudad cesará, las torres y las fortalezas se tornarán cuevas para siempre, donde retocen asnos monteses y ganados hagan majada. Sobre este mismo vocablo hebreo, Asab, en el Diccionario Bíblico Hebreo-Español por Luis Alonso Schokel de Editorial Trota, tenemos que su significado implica abandonar, dejar, soltar, deshacerse de, desprenderse de, descuidar, desatender, desamparar, descargar, evacuar, etc. Esto en la página 554. Pedro Ortiz V. en Léxico Hebreo-Arameo-Español, Español-Hebreo-Arameo de Sociedades Bíblicas Unidas, Madrid, editorial 2001, da para este término hebreo, asab, el sentido de abandonar. Página 7 de la sección Español-Hebreo. Ahora bien, lo mismo va a suceder con todos los otros términos hebreos que sí se corresponden con afiemi. En esta ocasión, aun cuando no vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el término tomado para lambano, al analizar ejemplos de cada término hebreo con el que se corresponde, esto porque los términos hebreos que se corresponden con paralambano son pocos, 5 en verdad, mientras que los que se corresponden con afiemi son mucho más, rondan los 20. Y en ese caso, ver ejemplos de los sentidos de cada uno de estos términos en el Antiguo Testamento se volvería un poco tedioso y tampoco es tan necesario, porque ese trabajo puede hacerlo cualquiera de ustedes que tenga interés en hacer eso. De paso, sería muy provechoso y enriquecedor. Pero en nuestro caso, en esta ocasión, solo veremos aquí los diferentes sentidos de algunos de esos términos hebreos que se corresponden con afiemi, dejado, de Mateo 24, 40 y 41. Les adelantamos que tanto en los ejemplos que veremos aquí, como si alguno se aventura a revisar todos los casos de los términos que se corresponden con afiemi, lo que se va a encontrar es que en cada caso puede haber más de un sentido. La misma situación que se da con los que se corresponden con paralambano, tomado, como vimos en detalle en una de las secciones anteriores. Lo que de paso nos lleva a la misma conclusión, a saber que el significado que tenga el término en Mateo 24, 40 y 41 no puede limitarse solo a los sentidos que se ven en los términos hebreos que se corresponden, en este caso con afiemi, dejado, y mucho menos limitarlo a uno solo de esos sentidos, sino que ese significado ha de buscarse después de abordar otros aspectos cruciales como lo son el contexto inmediato, el contexto del libro, en este caso Mateo, el contexto del Nuevo Testamento, el uso que del término afiemi hace la Septuaginta, la orientación dada al respecto por especialistas en la lengua griega, en algunos léxicos y diccionarios, y la orientación que brinda al respecto Elena G. de White. Sin embargo, queremos concluir esta sección
con por lo menos unos cuantos ejemplos de los sentidos que pueden verse en otros de los términos que se corresponden con afíeme, o en algunos de estos términos, mejor dicho. Quien tenga interés en investigar todos los otros términos que mencionamos y que no veremos aquí, puede solicitarnos la lista completa y con todo gusto se la proveeremos, con los correspondientes números hebreos de cada término a fin de facilitarle la investigación que pueda hacer por sí mismo o por sí misma. Algunos ejemplos de algunos de estos términos en los que se pueden ver sus diferentes sentidos. Vamos con el término gadal. Gadal. Ejemplo, Éxodo 23:5. Aquí se usa en el sentido de dejado en abandono. Dice el texto bíblico: si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así. Ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. Leímos de la Nueva Versión Internacional. Aquí el sentido es el de dejarlo solo, sin ayuda, o como lo vierte la Biblia latinoamericana, no pases de largo, sino ayúdalo. Es decir, aquí se usa el término en el sentido de dejar, en este caso, dejarlo solo con su problema. Y la indicación es no hacerlo, no hacer eso. Otro ejemplo, Jueces 5:7, en el sentido de dejados como desaparecidos. Los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté, yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. O según la versión Dios habla hoy, quedaron del todo abandonadas. Quedaron del todo abandonadas. Otro ejemplo, Job 7:16, en el sentido de ser dejado por Dios, abandonado a la muerte. Dice el texto: ya me disuelvo, no he de vivir por siempre, déjame ya, solo un soplo son mis días. Nueva Biblia de Jerusalén. O como se ve en la versión del doctor Evaristo Martín Nieto, ya me disuelvo, ya no viviré para siempre, déjame, pues mis días son un soplo. Bien, concluyamos este apartado con un tercer ejemplo. En este caso, de algún beneficio es el aprovechar este otro ejemplo de un término hebreo que entre otros también se corresponde con afíeme, dejado, para aclarar un aspecto que no bien comprendido puede fácilmente confundir conceptos básicos en el tema que nos ocupa, a saber, el real significado de dejado en Mateo 24, 40 y 41. ¿A qué nos referimos? Acerquémonos un poco más a esto. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los términos que se corresponden recíprocamente entre ambas lenguas en el marco del vocablo dejado, en su mayoría transmiten el sentido de perdón o perdonado, perdonados, en referencia a los pecados. Esto ocurre tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Este hecho puede confundir al estudiante de la Biblia si éste no percibe el verdadero sentido de esto. ¿A qué nos referimos? Veamos. Como el término dejado, dejar, etc., implica, y esto en no pocas ocasiones, el sentido de perdón o perdonar, fácilmente puede caerse en el error de interpretar que en este sentido el dejado es el que es perdonado, y siendo así, a todas luces, el dejado sería el salvo. ¿Dónde está el problema aquí? El dejado, en los textos que tienen este sentido, como veremos en este último ejemplo, es referencia no al pecador o los pecadores, sino al pecado o los pecados. Es decir, en el perdón de Dios al pecador arrepentido, son dejados de lado
o lo que es lo mismo, no tomados en cuenta los pecados, no los pecadores. Y es precisamente por eso que los pecadores o el pecador es o son perdonados, porque su o sus pecados son dejados, no tomados en cuenta por Dios, o sea, perdonados. En otras palabras, Dios deja de lado los pecados de aquellos que aceptan su plan de salvación en Cristo. Al dejar Dios de lado, al no mirar más los pecados de los que aceptan a Cristo como su Salvador personal, entonces esas personas reciben el perdón. Los que son dejados de lado, no más tomados en cuenta, son los pecados, mientras que a la vez, y por eso, las personas son perdonadas. En síntesis, en este caso, los términos empleados para dejado en el sentido de perdonado son alusión al o a los pecados, no a la persona. La persona en estos casos no es dejada, sino perdonada. Sintetizando el punto, dejados no es un sinónimo de perdonados en este caso específico. ¿Por qué? Porque dejados es en relación a los pecados, mientras que perdonados es en relación a las personas. Dicho de otra forma, Dios no perdona al pecado, Dios perdona al pecador. El pecado no necesita perdón, no fue el pecado el que pecó, sino la persona. Si fuera el pecado en sí mismo al que se le ofrece el perdón, entonces el pecado, no tendría por qué ser destruido al fin de los tiempos. ¿Por qué habría de destruir Dios lo perdonado? El perdonado es el pecador, mientras que el pecado en sí será destruido finalmente como personificación del mal en la persona de su originador, sus ángeles caídos y en los humanos que no hayan querido separarse de él, del pecado. Una forma muy fácil de mirar esto es la siguiente. En Mateo 24, 40 y 41, mientras unos son tomados, otros son dejados. Esto ocurre al mismo tiempo. Al mismo tiempo que se toma uno, se deja a los otros, o se deja al otro. Y si en tal caso los dejados son las personas que fueron perdonadas, entonces habría que entender que es en ese momento cuando son perdonados, porque en ese mismo momento los otros son tomados. Y la Escritura es clara en que los hijos de Dios, los perdonados, son perdonados antes de la segunda venida de Cristo. Es decir, nuestro Señor no perdona los pecados de sus hijos cuando Él venga en su segunda venida, sino que eso lo habrá hecho antes de dicho acontecimiento. Esto porque Él no viene en su segunda venida como mediador. Esa función ya la habrá concluido antes. Él viene como rey de sus súbditos, que ya ha perdonado plenamente antes de su aparición en gloria. Bien, esperamos habernos dado a entender. De todas formas, recuerden que estamos siempre abiertos a la posibilidad de algo que no se captó bien, y entonces ustedes tienen la total libertad de comunicarse con este servidor y hacer llegar la inquietud, y con mucho gusto colaboraremos en lo que sea necesario para aclarar algún concepto. Siempre estamos para servirles, ya lo saben, mientras el Señor nos dé vida y salud. Con lo ya aclarado, veamos algunos de esos ejemplos donde dejado o dejados es en referencia al o a los pecados que no son tomados en cuenta por Dios, a fin de poder perdonarnos a nosotros. Y esto porque Cristo los cargó, los pecados, en la cruz. Entre los términos para dejado o dejar, que en el Antiguo Testamento tienen el sentido de perdonar o no tomar en cuenta, en este caso el pecado, está el término salah. Algunos ejemplos de su uso. Números 14 y 19. Por tu gran amor te suplico que perdones la maldad de este pueblo, tal como lo has venido perdonando desde que salió de Egipto. Nueva versión internacional. Salah es empleado en este versículo en la
primera mención de perdón, en el término perdones. En la segunda ocasión que se emplea el término perdón o perdonados, el vocablo hebreo es otro. Bien, como puede verse aquí, dejar es en el sentido de perdonar pecados al pueblo, significando esto que esos pecados son dejados de lado por parte de Dios, es decir, no tomados en cuenta. Como resultado, su pueblo es perdonado. Otro ejemplo, Éxodo 34, 8 y 9. Enseguida Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor de la siguiente manera: Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y adóptanos como tu herencia. Leímos de Nueva Versión Internacional. De nuevo, tenemos aquí el término shalach, para perdonar, en el sentido de no tomar en cuenta los pecados del pueblo y en vez de eso, perdonarlos. Y como mencionamos atrás, ejemplos de términos hebreos para dejado o dejados en el sentido de perdonado o perdonados, hay varios, pero en todos esos la situación es la misma. Son referencia a pecados dejados de lado, no tomados en cuenta por Dios, a fin de que quienes o quien lo cometió puedan ser perdonados. ¿Cómo nos ayuda esto en el tema que nos ocupa? ¿Qué aporta el término salah en su correspondencia con afiemi, dejado, de Mateo 24, 40 y 41? Mucho. ¿Por qué? Porque se ve claramente en este término hebreo el sentido de no ser tomado en cuenta, ser dejado de lado, lo que nos dice que es del todo natural ver en el término dejado de Mateo 24, 40 y 41 el sentido de no tomado en cuenta, ser dejado de lado, abandonado. Como decíamos, son varios los términos hebreos que se corresponden con afiemi, dejado, de Mateo 24, 40 y 41, y que tienen el sentido de perdonar, en el marco de pecados que no son tomados en cuenta, son dejados de lado. Pero, como ya también lo resaltamos, cada quien puede indagar esa realidad por sí mismo, y estamos para colaborar en lo que esté a nuestro alcance. Bien, hasta aquí tenemos que los términos hebreos que se corresponden con afiemi, dejado, de Mateo 24, 40 y 41, son empleados en el Antiguo Testamento en varios sentidos. Lo mismo que ocurre con los que se corresponden con paralambano o tomado. Una mirada detallada a cada uno de estos términos hebreos en lo que a su sentido se refiere, reflejará que algunas veces hacen referencia a algo o a alguien dejado, sin connotación negativa, mientras otras veces en el sentido de este algo o alguien siendo afectado negativamente en su perjuicio al ser dejado, lo que nos indica que por sí solo los términos como tales no serían una guía segura para definir cuál es el sentido que debe darse a dejado en Mateo 24, 40 y 41. Es exactamente la misma situación que con paralambano, lo que nos obliga, si queremos un análisis objetivo, a hacer lo mismo que hicimos en el caso de paralambano, a saber, indagar el contexto del término en el Evangelio según Mateo y en el resto del Nuevo Testamento, y auxiliados también por la orientación de los conocedores de la lengua griega en cuanto al significado de este término, dejado, afiemi, razón por la cual abordaremos ese aspecto en las próximas secciones. Pero, antes de eso, de alguna ayuda puede ser echar una ojeada a la forma en la que la Septuaginta aborda este término, afiemi, en la forma afiein, y también afienai. Si vemos detalladamente en esta fuente, la Septuaginta, se puede confirmar que los términos hebreos de los cuales la Septuaginta traduce este término griego, afiemi, en sus dos formas distintas, son exactamente
los mismos que vimos en nuestra lista inicial, en esta sección, con la única diferencia de que la Septuaginta añade uno más, el término shalah. Pero a mirar esto estaremos dedicando el tiempo de la próxima sección, la sección número 9, que sería la forma en la que la Septuaginta aborda el término dejado, que se emplea en Mateo 24, 40 y 41. Por ahora, bendiciones y hasta la próxima.